Piensen ustedes lo siguiente. Si hubieran nacido en otro lugar que en el lugar que han nacido, o si hubieran vivido una vida con unas circunstancias diferentes que las que han vivido, seguramente muchos se plantearán, habrían tomado decisiones libres muy diferentes que las que han tomado, ¿no? Quizá yo no hubiera estudiado filosofía si no hubiera tenido las circunstancias en las que tuve que vivir. Quizá pues me hubiera dedicado a otra cosa, podría haber sido cantante de una banda de heavy metal o algo por el estilo. Y seguramente nuestras decisiones en muchos casos están condicionadas por circunstancias muy diversas. La pregunta que muchos teístas se hacen, es decir, mucha gente que cree en la existencia de Dios, es: ¿sabe Dios con certeza qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado en circunstancias completamente diferentes? ¿Sabe qué hubiera hecho cada uno de nosotros libremente, o qué hubiera decidido cada uno de nosotros libremente en circunstancias distintas que las que le han tocado vivir? Bueno, esa es la pregunta que intenta responder la doctrina de la ciencia media. O sea, la idea de la ciencia media es que Dios tiene un conocimiento de lo que se llama habitualmente los contrafácticos de la libertad. Contrafácticos de la libertad quiere decir pues, que hubiéramos decidido libremente en otros escenarios posibles, en otras circunstancias posibles. Son contrafácticos porque son contrarios a los hechos y son contrafácticos que dependen de la libertad. También a veces se le llama futuros condicionados o futuribles condicionados, cosas que podrían llegar a suceder o hubieran podido llegar a suceder bajo determinadas condiciones. Bien, entonces la idea de la ciencia media es una manera de explicar que Dios tiene ese conocimiento de los futuros condicionados o de los contrafácticos de la libertad. Hay además algunos pasajes, para los que son filósofos y teólogos cristianos, hay unos pasajes de la Escritura, en concreto del Nuevo Testamento, en donde aparece Jesús, que se supone que es Dios, ¿no? Haciendo algunas afirmaciones que dan a entender que Él tiene ese conocimiento de los contrafácticos de la libertad. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Un pasaje del Evangelio según San Lucas, ¿no? El capítulo 11, versículo 20, dice así: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón hubieran sido realizados los milagros que se han obrado en vosotras, hace tiempo que habrían hecho penitencia sentados en saco y ceniza», ¿no? Lo que está diciendo es que, o aparentemente, que Jesús tiene conocimiento de que los habitantes de Sidón y los habitantes de Tiro se hubieran comportado libremente de una manera determinada si en esas ciudades se hubieran hecho los mismos milagros que se han hecho en Corazín y Betsaida, ¿no? Entonces esto, para muchos filósofos y teólogos cristianos, es un signo, un argumento en favor de que parece que Dios tiene ese conocimiento de los contrafácticos de la libertad, es decir, que sabe qué haría cada individuo si fuese puesto en unas circunstancias o en otras, ¿no? Esa sería parte de su omnisciencia, ¿no? La ciencia de Dios, normalmente en el teísmo clásico se dice que es total, es absoluta, Dios conoce, lo sabe absolutamente todo. Entonces parece que sería parte de la omnisciencia divina poseer conocimiento de los contrafácticos de la libertad, ¿no? Hay distintas teorías entre los filósofos y los teólogos que sostienen que Dios tiene ese conocimiento sobre la razón por la cual se dice que tiene ese conocimiento. Hay algunos teólogos o filósofos teístas que profesan un cierto determinismo teológico, ¿no? Basado en la infalibilidad de la voluntad divina. Hay algunos que sostienen que la voluntad de Dios es absolutamente infalible y entonces tiene un conocimiento perfecto, no solamente de lo que va efectivamente a suceder, sino de todo lo que podría suceder, porque todo eso depende en última instancia de los decretos de la voluntad divina. Entonces, claro, en ese caso, quienes profesan ese determinismo, lo que vienen a decir es que obviamente
Dios sabe qué es lo que cada uno haría, porque eso depende de lo que Él querría. Por ejemplo, si alguien dijera, si Agustín Echavarría, que soy yo, hubiera nacido en Escandinavia, hubiera sido un cantante de heavy metal, ¿no? Supongamos que ese es un contrafáctico de mi libertad. Bueno, pues ese condicional, si Agustín Echavarría hubiera nacido en Escandinavia, hubiera sido un cantante de heavy metal, ¿no? Está determinado, ¿no? Porque Dios sabe qué es lo que querría en ese caso. Si Dios hubiera querido que Agustín Echavarría hubiera nacido en Escandinavia, seguramente también hubiera querido que Agustín Echavarría fuese un cantante de heavy metal, por lo tanto, ese conocimiento de esos contrafácticos se basa en el propio decreto de la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos otros autores que no quieren caer en ese determinismo y sin embargo quieren afirmar que Dios tiene conocimiento de los contrafácticos de la libertad. Y en ese caso, esos autores, los que no quieren que todo dependa del decreto de la voluntad divina y sin embargo quieren que haya ese conocimiento, lo que dicen es que ese conocimiento es prevolicional. ¿Qué quiere decir que es prevolicional? Que es anterior o al margen de la voluntad divina. Y en eso consiste exactamente la doctrina de la ciencia media. La doctrina de la ciencia media, para definirla claramente, es la doctrina que sostiene que Dios tiene un conocimiento prevolicional, anterior a su voluntad, o independiente de su voluntad, de qué es lo que cada criatura libre haría si fuese puesta en unas o en otras circunstancias. Uno de los primeros, si no el primero, hay quien cuestiona que sea el primero, pero uno de los primeros teólogos que sostuvieron esto fue Luis de Molina. Luis de Molina es un teólogo español del siglo XVI, que escribió un libro que se llama La Concordia. Es un libro, un título largo, La Concordia del Libre Arbitrio, con la presciencia, la predestinación, el origen del mal, en fin, un título larguísimo, yo no me lo acuerdo, pero este teólogo jesuita, Luis de Molina, fue uno de los primeros, si no el primero, en proponer la doctrina de la ciencia media. Y por eso, incluso hoy en día, a muchas personas que sostienen esta doctrina se las llama molinistas. ¿Qué motivación hay para sostener el molinismo? Es decir, para sostener que Dios tiene un conocimiento prevolicional de los contrafácticos de la libertad. ¿Por qué a alguien le interesa sostener esto? A ver, independientemente de los textos de la escritura que yo he citado, ¿no? Hay razones, motivaciones que tienen que ver con la coherencia del teísmo. Entonces, por ejemplo, Luis de Molina, ¿por qué propuso la doctrina de la ciencia media? Bueno, porque él encontraba que esta era una manera muy fácil, si se quiere, o muy efectiva de solucionar un problema, que es el problema de por qué Dios les da ciertas gracias a algunas personas y se las niega a otras personas, ¿no? El famoso problema de los auxilios divinos, ¿no? Al parecer, la gracia de Dios, es decir, los auxilios, las ayudas que Dios da a las personas para que hagan el bien y lleguen a salvarse, etcétera, etcétera, aparentemente están distribuidas de manera desigual. Hay personas que reciben más gracias, otras que reciben menos. Hay algunas personas que terminan salvadas, otras que terminan condenadas, ¿no? Y entonces parece que no hay un criterio racional por el que Dios distribuye las gracias para unos y otros. Claro, si Dios tiene ciencia media, si Dios tiene conocimiento prevolicional de los contrafácticos de la libertad, es decir, sabe qué es lo que cada uno de nosotros haría en distintas circunstancias, entonces parece que Dios puede sí tener un criterio racional y un criterio de justicia para distribuir su gracia, para darle gracias a algunos y negárselas a otros, ¿no? Por ejemplo, si Dios sabe que dándome una determinada gracia, esa gracia yo la voy a aprovechar para el bien, pues entonces tiene sentido que me la dé, porque lo sabe porque tiene ciencia media. Y si en cambio con su ciencia media él ve que yo voy a desperdiciar esa gracia, que no la voy a utilizar para el bien, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pues directamente me la niega, no me la da porque sabe cómo voy a reaccionar yo. Bueno, esa es una motivación, es una razón por la cual
algunos autores sostienen la ciencia media y en concreto su inventor aparentemente, que es Luis de Molina, esta es la razón por la que lo sostuvo. Luego hay otros filósofos, sobre todo muchos filósofos modernos y algunos contemporáneos, que encuentran que la ciencia media es muy provechosa o muy útil para resolver el problema del mal, ¿no? Con el problema del mal entendemos la aparente incompatibilidad entre la existencia de un Dios bueno y todopoderoso y la existencia del mal en el mundo. Es un argumento que muchas veces presentan los ateos o los ateístas, ¿no? Para desafiar la racionalidad del teísmo. Entonces, ¿qué pasa? Que si Dios tiene ciencia media, es decir, si Dios conoce los contrafácticos de la libertad creada, conoce cómo obraría cada uno puesto en distintas circunstancias, quizá también eso puede servirle de criterio racional para permitir el mal en algunos casos o para incluso promover que algunas cosas malas sucedan en el mundo. ¿Por qué? Porque con ese conocimiento de los contrafácticos, quizá Dios sabe que el mejor de los mundos posibles, o no el mejor quizá, pero todos aquellos mundos que merecen la pena ser creados o en los que Dios puede tener interés en crear, esos mundos contienen ciertos individuos que por sus contrafácticos, por los contrafácticos de su libertad o por sus futuribles condicionados, ¿no? Dios sabe que en las circunstancias del mundo actual, que es el mundo mejor o de los mejores, van a obrar mal. Bueno, básicamente que Dios sabe que los individuos que forman el mundo que merece la pena crear, pues tienen esos futuribles condicionados, ¿no? Bueno, muy bien, hay algunos filósofos, como el propio Leibniz, ¿no? El gran filósofo moderno, que defiende la ciencia media por esta razón. Él defiende de una forma especial de ciencia media, pero defiende la ciencia media. Y otros autores contemporáneos, como por ejemplo Alvin Plantinga o William Lane Craig, también son partidarios de la ciencia media precisamente por esta razón, porque consideran que es una buena respuesta al problema del mal. Y también muchos teólogos contemporáneos, sobre todo calvinistas o reformados en general, ¿no? Consideran que la ciencia media es una opción mucho más aceptable que el calvinismo radical que sostiene que todo depende de los decretos divinos, ¿no? Hay calvinistas, sobre todo en Estados Unidos, que encuentran que la ciencia media es una manera de defender la soberanía divina, ¿no? Mucho más suave, mucho menos radical que el determinismo que profesaba Calvino. Incluso está documentado algún caso de un matrimonio en los Estados Unidos que se salvó, es decir, salvaron el matrimonio, el marido y mujer se pusieron de acuerdo entre sí, discutían mucho y se pusieron de acuerdo entre sí gracias a la ciencia media. Si les interesa esta curiosidad, les voy a dejar un enlace abajo en la descripción del vídeo. Ahora bien, ¿qué argumentos filosóficos hay, más allá de las motivaciones, qué argumentos filosóficos hay en favor de la ciencia media? Es decir, ¿se puede argumentar de manera que se sepa con certeza o que se pueda probar con certeza que Dios, si existe, tiene que tener ciencia media? Bueno, pues en general no son muchos los filósofos que argumentan en favor de la existencia de la ciencia media, pero quienes lo hacen suelen utilizar el argumento de Francisco Suárez. Francisco Suárez, filósofo y teólogo español de fines del siglo XVI y comienzos del XVII. Él era un partidario, un ferviente partidario de la ciencia media y desarrolló un argumento muy original, muy propio, para defender la idea de que Dios tiene ciencia media. ¿Cuál es este argumento? Bueno, es un argumento que se basa en los principios de lo que se llama actualmente la teología del ser perfecto, ¿no? ¿Qué es la teología del ser perfecto? Pues la teología del ser perfecto es una forma de razonar acerca de Dios en la que lo que se sostiene es que Dios es el ser más perfecto posible y que por lo tanto hay que atribuirle todas las perfecciones que son perfecciones en sentido absoluto y que son compatibles entre sí.
La idea se llama a veces también teología anselmiana, porque está de alguna manera anticipada por San Anselmo en el Prosloguio, en el capítulo 5, donde dice que Dios es aquello, todo aquello que es mejor ser que no ser, todo aquello que es mejor ser que no ser. Bien, entonces siguiendo un poco esta idea, Suárez lo que dice es, si Dios es todo aquello que es mejor ser que no ser, tiene todas las perfecciones que corresponden al ser máximamente perfecto posible, y si el conocimiento de los contrafácticos de la libertad es un conocimiento real, contiene una verdad en sí misma, entonces a Dios no le puede faltar ese conocimiento, ¿no? Repito, la premisa mayor, más importante sería esta. Dios por definición es el ser más perfecto posible, por lo tanto tiene que poseer toda perfección absoluta posible. Segundo, el conocimiento de los futuros condicionados es una perfección posible. La conclusión, por lo tanto, es que Dios tiene conocimiento cierto de esos futuros condicionados o de lo que se llama actualmente contrafácticos de la libertad. La clave de este argumento pasa sobre todo por probar o por explicar cómo el conocimiento de los futuros condicionados o de los contrafácticos de la libertad es realmente una perfección posible. Esta es la premisa que necesita más justificación en el argumento. Lo que dice Suárez al respecto es que el conocimiento de toda proposición que tiene algo de verdad es una perfección. Ahora bien, las proposiciones sobre futuros condicionados contienen en sí alguna verdad en la medida en que son posibles, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento de esas proposiciones es una perfección. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Vamos a volver al ejemplo inicial. Supongamos que tengo la proposición siguiente. Si Agustín hubiera nacido en Escandinavia, habría llegado a ser cantante de heavy metal. O la podemos poner no en pasado, sino en futuro, ¿no? Si Agustín naciera en Escandinavia, llegaría a ser cantante de heavy metal. Esta proposición expresa algo que podría ser verdadero, o la primera, algo que podría haber llegado a ser verdadero. Por lo tanto, expresa, dice Suárez, una verdad determinada. Una verdad determinada. Aunque sea una verdad meramente posible, es una verdad determinada. La proposición tiene un valor de verdad. Ahora, si la proposición expresa una verdad determinada, entonces el conocimiento de esa verdad es una auténtica perfección. Ahora, si Dios es sumamente perfecto, entonces no puede carecer de esa perfección, tiene que tener esa perfección. Por lo tanto, si Dios tiene conocimiento de los futuros condicionados o contrafácticos de la libertad, entonces tiene lo que llamamos ciencia media. ¿Qué argumentos hay en contra de la ciencia media? Bueno, alguno podría decir que el argumento de Suárez, que explicamos antes, contiene una falacia, ¿no? ¿Por qué? Porque piensen ustedes en el ejemplo que pusimos. Si Agustín naciera en Escandinavia, llegaría a ser un cantante de heavy metal. Bueno, pues una cosa es decir que si Agustín llegase a nacer en Escandinavia, podría llegar a ser cantante de heavy metal, ¿no? Es posiblemente verdadero, ¿no? Y otra cosa es afirmar que la proposición condicional, si Agustín naciera en Escandinavia, llegaría a ser cantante de heavy metal, tiene un valor determinado de verdad, ¿no? Una cosa es, repito, ¿no? Una cosa es decir, si Agustín naciera en Escandinavia, podría ser un cantante de heavy metal, hubiera nacido en Escandinavia, hubiera podido llegar a ser un cantante de heavy metal. Y otra cosa es decir, si Agustín naciera en Escandinavia, llegaría a ser cantante de heavy metal y decir que esa proposición condicional tiene un valor de verdad determinado. Para que esto fuese así en el segundo caso, es decir, para que esa proposición tuviera un valor de verdad determinado, tendría que ser verdadera la consecuencia. Si P, entonces Q. Si Agustín nace en Escandinavia, llegará a ser un cantante de heavy metal.
¿no? Pero para que esto sea así, para que del nacer en Escandinavia de Agustín se siga, lógicamente, como consecuencia, que llegue a ser cantante de heavy metal, ¿no? Tendría que haber un fundamento en la realidad que hiciera verdadera esta consecuencia. Es decir, tendría que haber lo que se llama habitualmente un truth maker, algo en la realidad que hace verdadera la conexión entre el antecedente y el consecuente. ¿Mm? Bien, esta es la famosa objeción del fundamento o grounding objection que puso Robert Adams, el filósofo Robert Adams, en contra de la ciencia media, pero que ya la habían planteado también otros filósofos en el Renacimiento. ¿Mm? Bien, eh, ¿qué pasa? Que la mayor parte de los autores que defienden la ciencia media no explican suficientemente o no dan razón suficiente de cuál es el fundamento en virtud del cual Dios tiene esa ciencia media. No dicen cuál es la eh, realidad en la que está fundada la consecuencia, ¿no? Es decir, la conexión entre el antecedente y el consecuente en esos contrafácticos de la libertad. Simplemente dicen que Dios ve que es así. Dios ve que mi libre arbitrio se comportaría de una manera o se comportaría de otra. Pero ¿dónde lo ve? ¿Dónde hay un fundamento real para esa conexión? Bueno, pues habitualmente reitero, los filósofos y teólogos que sostienen la ciencia media no, no proveen una razón suficiente de este fundamento. Hay una excepción muy, muy clara que es Leibniz, ¿no? Leibniz sí que dice que hay un fundamento para la ciencia media y ese fundamento está en el principio de razón suficiente. ¿Por qué? Porque todo lo que obra, según Leibniz, tiene una razón suficiente para obrar y para obrar de una manera determinada y no de otra. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, si es omnisciente, tiene un conocimiento exhaustivo de las razones para actuar que tiene cada criatura real y cada criatura posible. Él sabe perfectamente cuáles son las razones que me van a determinar actuar en unas circunstancias o en otras. Y por lo tanto hay allí un fundamento para la ciencia media. Pero claro, esta teoría, esta doctrina de Leibniz tiene algunas dificultades porque parece que implica un cierto determinismo, ¿verdad? ¿Por qué digo que implica un cierto determinismo? Y con esto no estoy atacando a Leibniz, porque creo que el propio Leibniz admitiría que su teoría es determinista, lo que no admitiría es que su doctrina sea necesitarista. Pero bueno, ¿por qué digo que la doctrina de Leibniz implica un determinismo? Primero, porque si las razones por las que una criatura actúa son determinantes, entonces la criatura no puede hacer lo contrario a lo que esas razones la determinan a hacer. No puede hacer realmente lo contrario. No tiene un poder real de opciones o de elecciones alternativas. Y en eso consiste fundamentalmente el libre arbitrio. En general se define de esa forma. Alguno podría discutir si esto es así y están los contraejemplos de Harry Frankfurt, pero no vamos a tratar ese asunto aquí ahora. Fíjense, si las razones para actuar vienen determinadas por causas externas, entonces la criatura, ¿no?, libre no actúa completamente determinada por esas causas. Si las razones vienen de Dios mismo, pues entonces tenemos un determinismo teológico. Leibniz no acepta ninguna de estas dos opciones. Dice que las razones para actuar de la criatura vienen de su propia naturaleza interna, ¿no? Es una ley interna de la sustancia individual. Pero si esto es así, incluso también podemos decir que la criatura está determinada por su propia naturaleza individual, sobre la cual no tiene ningún dominio. Voy a dejar a Leibniz aquí porque entiendo que explicar esto bien y dar razones de por qué es una doctrina estrictamente determinista llevarían un vídeo completo. Habría que dedicar un vídeo completo a Leibniz y a su particular determinismo, así que lo vamos a dejar aquí. La mayor parte de los autores que defienden la ciencia media no son leibnizianos, son directamente autores que no dan o no proveen un fundamento para la ciencia media. Pero incluso, fíjense ustedes, incluso si lográramos resolver la grounding objection, es decir, la objeción del fundamento, todavía parece que la ciencia media implica un cierto determinismo teológico. ¿Por qué? Por dos razones, que voy a explicar enseguida. Paréntesis importante.
¿Hay algún problema en ser teísta y determinista? Parece que no, porque hay muchos autores que son teístas y deterministas, ¿no? El propio Leibniz, como acabamos de mencionar, ¿no? Y muchos otros, muchos autores teístas son deterministas, pero al comenzar a explicar la ciencia media, lo que decíamos es que una de las motivaciones principales o de las razones principales para sostener a esta doctrina era afirmar que Dios tiene el conocimiento de los futuros condicionados o los futuribles condicionados sin caer en el determinismo. Y ahora resulta que parece que es difícil salir de ese determinismo, ¿no? Por lo tanto, parece que a quien sostiene la ciencia media le interesa que su doctrina no sea determinista. Pero yo digo que eso es difícil, ¿eh? No digo que es imposible, pero hay buenas razones para pensar que la ciencia media es una doctrina determinista o es una forma de determinismo teológico, por dos razones que voy a explicar inmediatamente. En primer lugar, porque parece que hay algo en Dios mismo, ¿no?, a saber, su ciencia media, que hace imposible que, si una criatura es puesta en determinadas circunstancias, obre de modo contrario a como está determinada en virtud de esa ciencia. Es decir, es algo que hay en Dios, su ciencia media, lo que impide, ¿no?, o en la práctica hace imposible que la criatura obre de otro modo. Esa es una primera razón, por la cual decimos que la ciencia media tiene toda la pinta de ser una doctrina determinista, ¿no? La otra razón, fíjense, sería la siguiente. Si decimos que Dios tiene un conocimiento de los contrafácticos de la libertad, y ese conocimiento está determinado, entonces, ¿qué pasa? Que una criatura libre, puesta en unas circunstancias, se sabe ya infaliblemente y de manera determinada que va a obrar de una determinada manera. Pero por otra parte, en una doctrina creacionista, teísta, en la que Dios es el autor de todo lo que sucede en el universo, su causa primera al menos, entonces Dios es autor también de las circunstancias en las que pone a cada criatura, es decir, Dios es el que decide si me pone en unas circunstancias o en otras. Y si Él de antemano o a priori ya sabe cómo voy a actuar yo en unas circunstancias o en otras, entonces parece que de manera indirecta me está también determinando a obrar de una forma o de otra. Y fíjense que esto también tiene una dificultad especial con respecto al problema del mal, porque entonces si una criatura actúa mal, va a ser difícil decir que el autor de ese acto malo no es Dios mismo, que puso a la criatura en las circunstancias en las que él sabía que iba a obrar mal. Y habíamos visto al comienzo de la explicación de la ciencia media que justamente resolver el problema del mal era una de las motivaciones principales para aceptar la doctrina de la ciencia media. Por lo tanto, parece inconveniente aceptar esta doctrina para buscar una solución al problema del mal, o por lo menos tiene una objeción muy seria por este lado. Muy bien, yo ya he explicado qué es la ciencia media, ya he explicado cuáles son las motivaciones para sostener la ciencia media, he explicado los argumentos en favor de la ciencia media y he explicado algunos argumentos en contra de la ciencia media. Quisiera que quienes escuchen este vídeo me dijeran qué es lo que les parece, qué piensan sobre la ciencia media. ¿Realmente un teísta está obligado a creer en la ciencia media o no? ¿Hay razones mejores que las que yo he expuesto para defender la ciencia media? ¿Hay razones mejores para refutar o ir en contra de la ciencia media? Bueno, me interesa mucho que me digan lo que piensan en los comentarios y sobre todo me interesa que se suscriban al canal. Muchas gracias.